Perfecto, 7:35 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestro primer invitado, como lo habíamos anticipado. Se trata de Adrián Ibarra, ex viceministro de Telecomunicaciones, que se encuentra con nosotros en nuestros estudios. ¿Cómo está, Adrián? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo, antes de entrar en materia, quisiera su punto de vista respecto al desenlace que ha tenido la Ley de Inversiones, este proyecto enviado por el gobierno con el carácter de económico urgente y que abordaba varias materias, entre ellas precisamente tenía algo que ver con las telecomunicaciones. ¿Cómo analiza usted esta situación, el desenlace que ha tenido el archivo de esta ley? Bueno, creo que el archivo de la ley definitivamente marca creo que un punto de división bastante claro, y es de entender que la Asamblea no le permitirá al Ejecutivo el seguir tomando este tipo de resoluciones, de incorporar varios cuerpos de ley sobre un solo proyecto. Pienso que había ciertas cosas en la ley que hubieran sido positivas para el desarrollo, básicamente de lo que tiene que ver con las zonas francas, pero también definitivamente era una ley extremadamente peligrosa en lo que tiene que ver con todas las concesiones que se permitían o se querían realizar, y todo el esquema, digamos, demasiado blando y con pocas restricciones que le brindaban a todos estos sectores básicamente sensibles, estratégicos, a la salud, a la educación, y que realmente ponía en peligro el justamente violar la Constitución y hacer que todos estos servicios y todos estos deberes que tiene el Estado con el pueblo ecuatoriano pudieran haber sido pasado a manos privadas, lo cual hubiera sido muy lamentable para el pueblo ecuatoriano como tal. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto tenerte ahora de forma presencial acá, ¿no? A ver, ¿y cómo entender desde el otro punto de vista, en cambio, la defensa, por ejemplo, del gobierno y de quienes son aliados del gobierno a un proyecto de ley que, digamos, ha sido cuestionado por sectores más vinculados hacia el centro-izquierda y el progresismo, por decir que, digamos, más bien el objetivo de esta ley era generar empleo? Ellos estaban convencidos de que la ley apuntaba a generar empleo. ¿Cómo entender también la postura de ellos? Bueno, ahí termina siendo un poco contradictorio, Alexis, el propio hecho de que posterior a la negación y el archivo de la ley, ministros como el de la producción salga a realmente indicar que sin la ley van a seguir trabajando y todos los logros que se ha logrado hacer sin la ley. Entonces creo que ahí deja mucha claridad sobre que el real sentido de lo que querían aprobarse bajo la ley propuesta era simplemente flexibilizar todo el tema que tiene que ver con las concesiones, principalmente de lo que tiene que ver con sectores estratégicos y con puntos tan neurálgicos como salud, educación y hasta el agua. O sea, ¿usted está convencido de que la ley apuntaba a privatizar servicios? Definitivamente la ley estaba allanando el camino y se notaba claramente en varios articulados en donde los empresariados o el empresario privado podía o podría haber accedido fácilmente a recursos estratégicos para los ecuatorianos. Y más que todo creo que hay que entender una cosa que es bastante importante: no es el hecho de estar en contra de concesiones. Creo que la concesión en carreteras, por ejemplo, es algo extremadamente posible y que lo hemos vivido en el Ecuador, y que realmente por eso también se han mantenido muchas de las carreteras en el país, porque el inversionista privado contribuye con el aporte económico para la construcción, entiéndase bien, de infraestructura estatal, en donde a costa de un servicio el propio empresario privado recibe nuevamente sus réditos. Diferente de ya procesos que vienen operando en el país, hablemos de hidroeléctricas, hablemos de la propia Corporación Nacional de Telecomunicaciones, donde el Estado ha sido el que ha invertido durante muchos años en lograr infraestructuras y en lograr un negocio. Entonces, que llegue el privado a administrar un negocio andando, un negocio boyante, entonces eso se hace poco justo y realmente termina ahí sí siendo un perjuicio para el patrimonio de todos los ecuatorianos. Adrián, esta normativa que fue archivada finalmente, ¿facilitaba la venta de CNT, por ejemplo, o la delegación al sector privado de CNT, por ejemplo? Porque también esta institución, lamentablemente, igual que el Banco del Pacífico, en los últimos meses ha entrado en un proceso de franco deterioro. No sé si por falta de recursos, por falta de inversión, o un deterioro que ha sido auspiciado, digámoslo así, o habría sido, para utilizar el potencial, habría sido auspiciado, provocado, porque hemos visto, sí, un deterioro en los servicios, en la calidad de la atención, en los productos que presta, como pasó con el Banco del Pacífico, para justificar así una eventual venta. ¿Esta normativa facilitaba también la privatización o la delegación de CNT? Esta normativa, Licenia, como sistemáticamente también se ha venido haciendo, lo que
ha pasado en telecomunicaciones y específicamente en el tema de la CNT es que se ha ido allanando el camino. Creo que en este último tramo de esta normativa lo que se hacía es brindarle la posibilidad al privado interesado en administrar la CNT de que pueda obtener el financiamiento del propio gobierno. Creo que esas eran de las cosas que se volvían un poco ya extremadamente agresivas por parte de una ley que lo que en teoría buscaba era atraer la inversión extranjera. Entonces, ¿cómo atraer la inversión extranjera si en los propios acápites de la ley indicaba que este empresariado o el grupo de interesados podía financiarse a través del propio gobierno nacional para obtener una concesión sobre la administración de un servicio, en este caso estratégico, como son las telecomunicaciones? Y pienso que esto definitivamente era muy grave y nos perjudicaría y nos perjudicaba a todos los ecuatorianos, específicamente sobre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ahora, uno entendería, Adrián, por los tiempos, que digamos con esta ley lo que se estaba era cerrando un ciclo que se abrió durante el gobierno de Moreno. ¿Qué se hizo en el gobierno de Moreno y por qué justo ahora que nos está gobernando Lasso nos plantean una ley que hubiera permitido y hubiera facilitado a inversionistas comprar, por ejemplo, empresas públicas? Sí, definitivamente creo que todo esto ha sido un desarrollo, como lo decía, sistemático en varias normativas donde se ha ido desregularizando y también a la interna de CNT bajando la calidad de los servicios y bajando toda la productividad de la propia empresa. Entendiendo, digamos, del contexto de la cual nace la CNT, yo creo que sí es importante recordarle a la ciudadanía que la CNT proviene de la fusión de Andinatel y Pacifictel, que recordemos fueron tratadas como botín político por los gobiernos de turno y que realmente tenían un servicio que para el país y en el desarrollo de telecomunicaciones era deplorable, por no decirlo menos. Nace la CNT y logra en poco tiempo lograrse una de las empresas pilares fundamentales del desarrollo de las telecomunicaciones en el Ecuador. Y romper ese duopolio que tenían dos empresas privadas en la telefonía móvil, por ejemplo. Y romper, y además, Alexis, creo que es importante decirlo, regular también todo el tema de precios y también de calidad de servicio de las telecomunicaciones en el país. Es importante entender que hacia el año 2017, y hay una gráfica que a mí me gusta mostrarla, es una empresa que en el 2017 facturaba $1.000 millones. Una empresa que tenía aproximadamente el 89% de cobertura a nivel nacional, que se encontraba también por responsabilidad social en más de 800 parroquias rurales que brindaba ese tipo de servicios. Es decir, no solo era una empresa que rendía o que operativamente era una empresa rentable, sino que aparte de esto tenía una responsabilidad social, parte de lo que tiene que ser una empresa pública, y realmente terminaba siendo un ejemplo de lo que es una empresa pública y cómo se desarrollaba en el país. Evidentemente administraciones del gobierno de Moreno, como el de la señora Marta Moncayo, como el del señor Andrés Michelena, tristemente recordados en el sector, terminan haciendo que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones termine bajando a niveles de perder en 2 años casi el 25% de su mercado. Y esto es algo realmente grave de decirlo, porque también la tendencia no ha ido bajando, y vemos que la administración ahora también, en el gobierno del señor Lasso, tiene y tiende a bajar. Hoy por hoy nos encontramos con un 35%. Ahí tenemos el cuadro en pantalla para que lo vea la gente que nos está siguiendo a través de redes, Adrián. Con un casi 35% de baja en facturación. ¿Pero qué quiere decir esto? No sé si le repites nuevamente la explicación para que la gente vea cómo ha descendido, cómo ha caído la rentabilidad de esta empresa pública. Sí, claro. Es importante mencionarlo. En el año 2017... la empresa facturaba alrededor de $1.000 millones. Hacia el año 2018, como podemos ver, 961, y digamos, para tener una referencia del cuadro, ya en el 2021 realmente la baja en la facturación es algo innegable, casi un 35%, terminando en 641 millones, con una tendencia clara hacia la baja. O sea, no se ha intentado en lo absoluto durante estos 10 meses de la nueva administración gubernamental mejorar la situación de CNT, es decir, siguen abonando con decisiones, me imagino yo, para que esta tendencia continúe a la baja, es decir, para que se vaya afectando cada vez más CNT. Lamentablemente eso es lo que podemos ver, eso es lo que nos muestra la información que es pública, digamos, de los balances que tiene que la CNT hacerlos transparentes de la ciudadanía. El problema de esto es que entender también que el mercado como tal de las telecomunicaciones, más aún con la pandemia,
ha hecho que los servicios como tal en las empresas y a nivel mundial se expandan. Entonces de ahí es donde resulta claramente contradictorio entender cómo a nivel mundial, cómo otras empresas privadas también en el Ecuador han mejorado sus negocios, han mejorado su cartera de clientes, han aumentado justamente el mercado, a partir del uso intensivo de las telecomunicaciones por la pandemia, y en cambio la CNT termina perdiendo el 35%. Creo que esto tiene que ser aclarado por el gobierno de turno, actual administración, y también creo que la Asamblea Nacional y los entes de fiscalización tienen que tener un ojo puesto muy fijamente en lo que está pasando, porque esto ya no es coincidencia. Tener una tendencia a la baja de 4 años y seguir en esta tendencia, lo que hace ver y hace prever es que se está elaborando o se viene elaborando sistemáticamente algún plan para justamente bajar la valoración de la empresa, en este caso de CNT. Pero ¿cuál es el objetivo real? El objetivo es venderla al empresariado privado, obtener una concesión de un privado, donde la valoración ya hoy por hoy sería 1/3 menos de lo que se podría haber obtenido en su momento, de recursos que son propiedad de todos los ecuatorianos. Y eso creo que es bastante importante, que los entes respectivos les hagan y que las autoridades respondan. En su momento, Marta Moncayo, Andrés Michelena, el actual gerente de CNT, los ministros de telecomunicaciones que han pasado también por estas carteras de Estado en su momento, los presidentes del directorio de EMCO tienen que ser también responsables de lo que está sucediendo en esta empresa. Acaba de citar Adrián Ibarra 2 nombres que me parece a mí que son claves, ¿no, Liceña? El de Marta Moncayo y el de Andrés Michelena. Estos 2 personajes que estuvieron al frente de las telecomunicaciones del país y particularmente de la empresa CNT, ¿qué rol cumplieron? ¿Qué hicieron? ¿Cuál era su misión al frente de la empresa? La verdad, yo creería que más allá de lucubrar sobre los hechos de la misión específica que han tenido, creo que hay que ver los hechos de Alexis. Y creo que esto nos demuestra bastante bien cómo se estaba operando o cómo se sigue operando en el sector de las telecomunicaciones. Recordemos que Andrés Michelena y Marta Moncayo en su administración incorporaron en la ley que se aprobó a finales del 2019, la ley de Moreno, una ley que tenía que ver con varios cuerpos legales al igual, desregularizaron ya el sector y abrieron la puerta para que empresas privadas en el país dejen de pagar tributos a través de amparos constitucionales. Y ahí ya hay una cuantificación de quienes, digamos, llevamos las cifras del sector, de que aproximadamente el gobierno, el Estado ha dejado de recibir casi 200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se abrió la puerta con esta desregularización a que las empresas puedan incorporar ciertos, digamos, salvedades legales, que lo que hacen es que dejen de pagar los tributos correspondientes. Adicional a esto, y es importante también mencionarlo, en la ley de oportunidades que pasó por el Ministerio de la Ley, ya en el gobierno de Lazo, lo que sigue pasando es que se vuelve a desregularizar el sector, haciendo que las empresas de telecomunicaciones, para los contratos de espectro radioeléctrico que hay que volverlos a generar el próximo año, puedan pagarlo a través de proyectos. Y esto hace importante mencionarlo porque en el año 2008, cuando se hicieron las concesiones actuales que todavía se encuentran vigentes, el Estado obtuvo alrededor de 1.500 millones sobre este espectro radioeléctrico que les permite operar a las compañías de telefonía celular específicamente. Y esta vez no va a recibir el dinero en efectivo, sino un proyecto. Esta vez se piensa o se les permite pagar a las empresas de telecomunicaciones a través de esto que se aprobó en la ley de oportunidades, a través de proyectos, lo que ya nos deja, digamos, unas interrogantes muy grandes en función de cómo quieren manejar el concurso de la renegociación de las concesiones de la telefonía celular, hablando del espectro radioeléctrico. Creo que hay que tener claro que ya se realizó en su momento una valoración que nos da un aproximado de 1.500 millones de dólares, que es lo que tiene que estar en juego en ese momento de la renegociación que, como les hablo, comienza este año y se tienen que firmar hacia el próximo año con las compañías de telefonía celular. Ahora, hay algo interesante aquí y es... en el caso particular de CNT, a diferencia de lo que había pasado con otro tipo de empresas públicas de igual manera, pues está demostrado que el Estado no es un mal administrador, Adrián. O sea, pasó con CNT, pasó con el Banco del Pacífico, algo similar, ¿no? O sea, en manos del Estado, estas 2 empresas tuvieron unos niveles de rentabilidad bastante importantes, además de todos los servicios que le han dado al país, ¿no? Sí, pienso que los datos no nos mienten, Alexis, y creo que aquí hay que ser bastante enfáticos en
en que realmente la administración pública no es mala. Si la vemos hasta el 2017, una empresa que factura más de $1.000 millones, que da excedentes al Estado por más de 250 millones de dólares, es una empresa que se venía manejando, digamos, de una manera adecuada. Si una empresa realizaba su responsabilidad social cubriendo parroquias rurales, donde el negocio privado evidentemente no es bueno y las empresas privadas no incorporan estos mercados como tal, pero la CNT sí a través de su responsabilidad social, donde se financiaban proyectos de atención a los más pobres y vulnerables, como por ejemplo el proyecto de los infocentros, que también ha ido desapareciendo. Entonces creo que parte más de la lógica y de la directriz política que tengan estas empresas sobre el manejo y sobre cómo se desempeñen. Si queremos evidentemente destruir una empresa pública, sigamos haciendo lo que se hizo durante estos últimos 4 años, ¿no? Perdiendo clientes, perdiendo servicios. Aquí les puedo mencionar. ¿Cuántos servicios ha dejado de prestar CNT? Solo para mencionarte un poco de datos que realmente resultan impresentables, impresionantes también, Licenia. Podemos hablar, la CNT en Internet fijo, por ejemplo, el año 2017 tenía más del 55% del mercado. Porque era más económica. Además, y en el año 2020 tiene el 39% de mercado, es decir, se cae 20 puntos en Internet fijo, en lo que más utilizaba la ciudadanía, en lo que más contrataron las personas durante la pandemia. Y hablándote, por ejemplo, de otra línea que es súper importante, el servicio móvil avanzado, es decir, la telefonía celular como tal, del 2018 al 2020 pierde casi 122,000 abonados. Entonces, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Estas cosas no son y definitivamente no terminan siendo coincidencias, sino parten de directrices claras de que de desmejorar los servicios, de desmejorar las condiciones comerciales y de desmejorar la oferta que tiene la empresa. ¿Para qué? Para que las personas caigan sus servicios, migren hacia otras compañías o que esa parte del pastel realmente se distribuya en otras empresas privadas, dejando a la CNT en la cefalía, como está hoy por hoy. Es una baja notable de calidad, o sea, si al usuario, si tú le pones a escoger entre el servicio de CNT, que puede ser más económico, a un servicio privado que le resulte mucho más eficiente, se va a ir por ese lado del servicio eficiente. Pero esta baja de calidad es provocada, Adrián. Tiene que ver, yo creo que con dos aristas extremadamente importantes. La una, la calidad del servicio que brinda la empresa desde la operatividad como tal, es decir, baja de la directriz de cómo la gerencia general, como el ministerio, como el propio directorio de la empresa marque o ponga la vara para que este servicio se brinde con calidad a los usuarios que tienen los contratos. Y lo segundo, entender que el sector como tal se ha venido sistemáticamente desregularizando, para que hoy por hoy tengas un Arcotel que realmente termina siendo un ente que no controla nada, es decir, tú quieres hacer alguna denuncia y lamentablemente termina siendo un calvario, definitivamente casi no te ayudan. Las empresas privadas como tal también hoy por hoy realizan actividades que realmente terminan molestando a los usuarios. Creo que para todos es bastante común recibir por poco acoso de las empresas de telecomunicaciones para ofrecerte servicios. Pese a que eso está regulado en ciertos horarios, con ciertos canales de comunicación en cierto tiempo, todo esto no se cumple porque también tienes un agente regulador como es la Arcotel, que realmente no está haciendo su función y no está en pro de la calidad y del mejoramiento de los servicios para los ciudadanos y abonados del país. Ahora, en ese tramo de tiempo que hemos visto, Adrián, que ha ido desmejorando el nivel de ingresos de CNT, eso tiene que ver con, digamos, más allá de los malos manejos de la empresa, ¿con qué? O sea, ¿qué tipo de servicios, por ejemplo, digamos, no son del todo eficientes, o la gente está dejando de consumir algún, no sé, me imagino yo, el tema de la televisión por cable, o sea, ¿en dónde más, aparte de la mala administración, radican los descensos de ingresos de CNT? Bueno, definitivamente la mayor, creo que el mayor impacto que tiene la CNT y donde más ha desmejorado su servicio, termina siendo en lo que más se está consumiendo últimamente, que es de Internet fijo. O sea, ahí es algo que llega a ser incomprensible. ¿Cómo? En un mercado que está creciente, como mientras empresas de telecomunicaciones están ganando mayores abonados, están ganando planes mucho más altos para que puedan haber una mejor facturación, la CNT pierde mercado.
Y ahí pierde el mercado porque hay un componente comercial bastante importante, porque es un mercado donde las condiciones de servicio tienen que ser atractivas para que la gente se suscriba a tal o cual servicio. Claro. La oferta de valor tiene que ser cumplida, ¿para qué? Para que las empresas mantengan su servicio en tal o cual empresa. Y ahí es donde la CNT, como te digo, con directrices que evidentemente ya, o por desconocimiento o por negligencia, que vendría a ser aún peor, están desmejorando el servicio y perdiendo facturación, y por ende haciendo que la CNT realmente decaiga en su servicio y recaiga en su valoración. Yo ahí me quiero detener y quiero volver a puntualizar que lo que está pasando con todo esto no es simplemente una pérdida de ventas. Lo que estamos viendo aquí es una posible pérdida en la valoración de la empresa como tal, que hoy por hoy, si lo comparamos desde 2017, termina perdiendo 1/3 del valor de lo que realmente podría costar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, y en una supuesta concesión hoy por hoy ya hubiéramos perdido 1/3 del valor de lo que se hubiera podido obtener. Es decir, que los ecuatorianos, los recursos de todos los ecuatorianos se han contraído en 1/3 y prácticamente han feriado a la empresa, como dicen en el argot popular, haciendo que, enfermándola a la gallina para venderla después a precio de gallina enferma, como se dice. ¿Tiene salida CNT en las condiciones actuales si hubiese esa decisión desde las autoridades, me refiero, ¿no? Si no estaría detrás de toda esta desmejoría en los servicios, la posibilidad de venderla a un precio más bajo, si hubiera la decisión política de recuperar CNT, ¿se puede todavía? ¿Están a tiempo? ¿Podrían salvarlo o ya no tiene salida? Partiendo de que existe una voluntad política que no se fije en una concesión para un extranjero, y sino en retomar esa senda que venía teniendo la empresa de telecomunicaciones hasta el 2017, definitivamente se puede recuperar. ¿Y por qué se puede recuperar? Porque los servicios de telecomunicaciones, del uso intensivo de la propia tecnología, el desarrollo hoy, todo este paso que venimos escuchando del desarrollo a 5G, del IoT, de lo que tiene que ver ya con dispositivos conectados al Internet que mejoran nuestra calidad de vida, todo esto ocupa y necesita un desarrollo tecnológico en donde la CNT tiene una fortaleza gigante, que es esa presencia y una red que es la más grande en el país. Una red de lo que tiene que ver con desarrollo en telecomunicaciones, que en su momento fue la más robusta también en el país. Todo esto tendría que ser aprovechado de una mejor manera para recuperar el sitial en función a la infraestructura y en función a las capacidades técnicas que tiene la CNT. Pero parte mucho, como bien tú lo mencionabas, Licenia, de que exista una voluntad política en donde se deje de lado esta idea de feriarse los recursos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y concesionarla, y más bien retomar el tema, hacerla una administración y retomar justamente la joya de la corona que en su momento mencionábamos en sectores estratégicos acerca de CNT. Ahora, Adrián, a mí con respecto al tema volviendo al tema de la ley, pero sin desconectarnos de lo de CNT y todo lo que nos está relatando con respecto de eso, a mí hay algo que me choca, y es el nombre de la ley, ¿no? Proyecto de ley de inversiones era. Digamos, yo como inversión, digamos una inversión extranjera, me imagino una multinacional abriendo una fábrica, abriendo empresa en Ecuador. Desde cero. Desde cero, exactamente. Generando 500, 1000, 2000, 3000 plazas de empleo, etcétera, etcétera. Pero es inversión venir y comprar lo que ya decía Adrián hace un momento, que se construyó y se construyó con plata de nosotros, de los ecuatorianos. O sea, las hidroeléctricas, CNT, finalmente el Banco del Pacífico, ya sabemos todos en dónde se originó la adquisición por parte del Estado a partir del feriado bancario en el gobierno demócrata popular de Maguad, del cual hoy estamos viendo la segunda parte, por cierto. Esa es inversión, o sea, inversión es venir y comprar lo que está ahí, hacerse de las cosas, de los bienes públicos. Esa es la inversión como lo entiende el gobierno y la ley. Se está malentendiendo y se ha venido por parte del gobierno también colocando un imaginario en las personas, en entender que primero el administrador público es un mal administrador y por tanto tenemos que pasar toda la infraestructura que en su momento, al costo que haya tenido, se pase ahora a los privados, porque entre comillas también se supone que el imaginario y el framing que coloca el gobierno nacional es indicar que solo el empresario privado puede actuar de una manera eficiente y productiva, y realmente que el manejo público no permite justamente este desarrollo, lo cual está demostrado primeramente que no es, y creo que las cifras aquí en este caso específico lo demuestran claramente. Y segundo, como yo te decía, también se tergiversa esta idea de lo que tiene que ver con concesiones de inversiones,
en entender que tienen que venir a administrar lo que ya está hecho, administrar una empresa eléctrica que ya está funcionando, administrar una hidroeléctrica que ya está en operación, administrar una empresa pública como CNT que está que se encuentra en un mercado que está en desarrollo, que puede tener potencialidades muy altas de lo que tiene que ver con productividad y facturación. Creo que eso es simplemente feriar los recursos públicos y traspasarlas a manos privadas del negocio como tal. ¿Qué gana ahí el Estado con eso? Muy poco, porque definitivamente quien entre a concesionar de manera privada va a buscar su rentabilidad propia. ¿Y qué gana el ciudadano del con empresario eso? privado? El ciudadano no gana absolutamente nada, Licenia, y terminamos perdiendo todos los ecuatorianos, porque todo este dinero que en su momento se ha invertido en el desarrollo de telecomunicaciones, de infraestructura eléctrica, de servicios públicos, todo esto fue generado por esta inversión pública, Alexis, como bien tú lo mencionabas. Entonces termina siendo un negocio en el cual el pueblo ecuatoriano, que es el propietario de los recursos públicos, termina siendo el gran perdedor en todo esto, y solamente entregar el negocio a los empresarios privados termina siendo algo, por no decirlo más, inescrupuloso, entendiendo que ellos son quienes se van a llevar la ganancia de estos negocios, que realmente es algo que no está de acuerdo con lo que entendemos como un sistema de concesiones adecuado y sano para el desarrollo del país. Adrián, nos preguntan aquí quienes nos siguen a través de redes sociales, esto de las delegaciones, ¿qué significa? Que si viene un privado, se hace de CNT o se hace de una hidroeléctrica o cualquiera de estos sectores de empresas de los sectores estratégicos, va a implicar en un futuro que la tarifa que uno paga por ese servicio le va a subir, no necesariamente porque se mejore el servicio, o porque se mejora el servicio va a tener que pagar más. Bueno, la delegación, como la plantean, es de entregarle el negocio al privado, lo cual quiere decir que ese tipo de decisiones acerca de calidad de servicio, acerca de tarifas, termina siendo una decisión ya del nuevo administrador como tal. Y evidentemente, si estamos hablando de una empresa administrada por un privado, donde lo primero que va a primar en la toma de decisiones va a ser el lucro, va a ser obtener la mayor utilidad, puede ser una afectación en las tarifas de los servicios que presta la empresa. En este caso sí, porque recordemos que el empresario privado lo que va a buscar es maximizar la rentabilidad que puede ganar sobre este negocio, y por fuera de aristas de la toma de decisiones como son la responsabilidad social y la regulación de precios en el mercado, que sí se daba en su momento y que permitían tener servicios competitivos con tarifas que le permitan también a la gente de menos recursos tener el acceso y el derecho a las telecomunicaciones, que es parte de lo que el gobierno nacional en su momento propendía, que se perdió en el gobierno de Moreno, y que vemos que en el gobierno de Lazo todavía esta tónica y esta voluntad política a desmejorar el servicio sigue latente. Adrián, usted mencionaba que ahora las empresas de telecomunicaciones que tienen sus contratos vigentes, para poderles renegociar, ellas van a poder pagar con proyectos el costo del uso del espectro radioeléctrico. ¿Quién va a calificar esos proyectos? ¿Cómo sabemos quién se va a beneficiar con esos proyectos y que esos proyectos lleguen a cubrir el costo que tiene el espectro radioeléctrico? Justamente, Licenia, esas son las grandes interrogantes que tiene todavía toda la calificación y la propia valoración de las nuevas concesiones del espectro radioeléctrico para que las empresas de telefonía móvil puedan operar en el país. El hecho de no saber primero en cuánto se va a valorar el recurso natural como tal. Recordemos que bajo este recurso las empresas trabajan. Y lo segundo, entender hasta qué porcentaje y quién va a ser la persona que va a calificar tal o cual proyecto, de manera a decir que si el proyecto primero cuesta lo que debe ser y está valorado de manera adecuada. Y segundo, que esto también tiene que abrirnos un tema de fiscalización importante a la ciudadanía y a los entes de control, porque en el 2008 el Estado recibió recursos económicos a través de esto, que no es lo mismo que recibir un proyecto. Entonces creo que ahí ya ha existido una mala interpretación, y yo lo puedo decir, yo creo que hay un perjuicio natural hacia el Estado ecuatoriano en dejar de recibir económicamente como tal dinero y recibir ahora proyectos. ¿Los infocentros están cerrados ya todos? ¿Cómo está ese tema, Adrián, por cierto? Te cuento que lo de los infocentros, primero que nada, termina siendo un caso lamentable de cómo también una política pública que se vino desarrollando por más de una década en el país, en favor de los más desposeídos, en favor de los más vulnerables,
porque es un proyecto que operaba en 900 casi parroquias del país, sirviendo con internet gratuito justamente a quienes no pueden pagar por el mismo. Era parte de lo que realiza y parte de lo que una empresa pública bien llevada, con responsabilidad social, puede hacer de bien por el país. Indicadores como el analfabetismo digital se bajaron muchísimo en el país a través de este tipo de proyectos. Más de 500,000 escuelas rurales estaban conectadas en su momento a través de este proyecto. Sistemas de capacitación, sistemas de emprendimiento a nivel de GATS rurales en el país se llevaban a través de este proyecto. Todo esto fue desmantelado a finales del año anterior bajo la excusa de que se iba a realizar una actualización y un mejoramiento en los infocentros y que ahora se van a llamar los puntos del encuentro. De lo que tengo entendido, realmente esta actualización, este mantenimiento nunca fue realizado y realmente a mí me parecía totalmente extraño que se tengan que cerrar los infocentros para realizar un mantenimiento, cuando es una cosa periódica que se venía haciendo y se realizó por varias ocasiones cuando el proyecto se desarrollaba y se desempeñaba con total naturalidad. Ahora lo que entiendo del proyecto es que ya se están aperturando, que ha habido realmente muchas elucubraciones sobre que se han dejado de contratar a los facilitadores que estaban en el proyecto para atraer a otras personas afines a tal o cual tienda política, que esto ya, digamos, termina por desconfigurar y termina realmente por descontextualizar la idea social y la idea de servir a los más pobres y vulnerables, que realmente era el pilar fundamental de lo que el proyecto se desarrollaba, ¿no? Muchísimas gracias, Adrián, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Se nos terminó ya el tiempo para su entrevista, así es que le agradecemos por su presencia también en nuestros estudios. Adrián Ibarra, ex viceministro de Telecomunicaciones, que ha estado con nosotros. Gracias, Adrián. Gracias, Licenia. Alexis, muchas gracias. 8:07, una pequeñísima pausa, enseguida regresamos.